Me llamó por equivocación cuando pensaba que estaba llamando a su amante. Escuché todo antes de que cortara. Todo comenzó con un error que nunca debió ocurrir, una simple llamada que se convirtió en la grieta definitiva de mi vida. Era una tarde cualquiera, recuerdo que estaba en la sala de la casa, medio acostado en el sofá, viendo distraído un partido en la televisión mientras revisaba unos papeles del trabajo. De pronto, el celular vibró en la mesa. Era ella. No dudé en contestar, aunque me extrañó porque hacía apenas unos minutos me había escrito que estaba ocupada en una reunión. Cuando respondí, lo primero que escuché no fue su voz hablando conmigo, sino un murmullo nervioso, entre risas y susurros, y entonces entendí que ella pensaba estar hablando con alguien más. No dije nada, simplemente me quedé callado con el teléfono pegado a la oreja, y esa decisión marcó el inicio de un derrumbe. Ella dijo un nombre que no era el mío, lo repitió con cariño, con un tono que jamás había usado conmigo desde hacía mucho tiempo. Hablaba rápido, ilusionada, bajando la voz de vez en cuando como si temiera que alguien más escuchara. Hablaba de verse pronto, de lo mucho que lo extrañaba, de lo difícil que le resultaba disimular cuando estaba conmigo. Sentí cómo la sangre se me helaba y, al mismo tiempo, se me agolpaba en la cabeza con un zumbido insoportable. No había duda. Esa conversación no era para mí. Ella había marcado mal, había confundido los contactos, y en su descuido me regaló la verdad que llevaba escondida. No sé cuánto duró. Quizás un minuto, tal vez dos. Yo permanecí en silencio, como un intruso dentro de una intimidad que nunca debí escuchar. Cuando por fin se dio cuenta, hubo un silencio abrupto. Su voz se quebró. ¿Hola? Yo seguí callado. Luego cortó de golpe, como quien acaba de cometer un crimen. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, como si ese aparato fuera ahora un enemigo que acababa de herirme de muerte. Lo puse sobre la mesa con cuidado, como si fuera a explotar, y sentí un vacío en el estómago que me dobló. Durante varios minutos no reaccioné. Solo escuchaba el eco de su voz en mi cabeza repitiendo frases que no quería creer. Me levanté, caminé por la sala, volví a sentarme. Me llevé las manos a la cara, a los ojos, tratando de despertar de lo que parecía una pesadilla. Pero no lo era. Era real, tan real como las paredes que me rodeaban, como el ruido de los carros pasando afuera, como la sombra de mi vida rompiéndose en silencio. Ella me llamó de inmediato, pero no contesté. Luego mandó mensajes. Fue un error, no escuchaste lo que piensas, hablemos. Todo sonaba desesperado, como quien intenta tapar una herida con las manos. Yo miraba la pantalla iluminarse una y otra vez sin tocarla. No tenía fuerzas, ni siquiera para gritar. La traición no me golpeó con rabia al principio, sino con un dolor mudo, paralizante, como si me hubieran arrancado algo de adentro. Las horas pasaron lentas. Al caer la noche, escuché su llave en la puerta. Entró con pasos inseguros, como un animal que sabe que está a punto de ser descubierto. La miré, y ella evitó mis ojos. El silencio se volvió insoportable hasta que finalmente habló. No es lo que piensas. Esa frase, tan gastada, tan usada en tantas historias, sonó ridícula y cruel en mi casa. Yo me reí, un gesto amargo, casi sin aire. Le dije que lo había escuchado todo, que no había lugar para excusas. Su cara cambió, se derrumbó frente a mí, y comenzó a llorar. Pero esas lágrimas no me movieron. Tal vez en otro tiempo lo hubieran hecho, pero en ese momento me parecieron parte de una obra de teatro ensayada. Esa noche no dormimos. Ella habló, explicó, justificó. Me dijo que era una confusión, que había sido débil, que no significaba nada, que me amaba a mí. Palabras y más palabras, como piedras cayendo sin sentido. Yo no la interrumpí mucho. Solo escuchaba, como si necesitara grabar cada mentira en mi memoria para nunca olvidar. Al final, cuando la madrugada estaba por terminar, le dije que lo nuestro había cambiado para siempre. Que aunque ella quisiera arreglarlo, aunque intentara convencerme, ya no podía creerle. Y eso era lo peor. Sin confianza, todo estaba muerto. Los días siguientes fueron una guerra silenciosa. Ella insistía, trataba de acercarse, me pedía perdón, me buscaba con caricias que ya no sentía. Yo, por dentro, estaba vacío. Iba al trabajo como un autómata, volvía a casa y me encontraba con esa presencia que me recordaba la herida. La casa se volvió un lugar extraño, lleno de tensión. Yo evitaba mirarla demasiado tiempo porque cada vez que lo hacía recordaba esa llamada, esas palabras que no eran para mí. Empecé a observar detalles que antes quizás había pasado por alto. Mensajes que borraba, salidas repentinas, explicaciones vagas. Todo encajaba ahora. No era la primera vez, solo había sido la primera vez que se equivocaba. La traición llevaba más tiempo, y yo, como un ciego, había vivido tranquilo en medio de la mentira. Esa idea me quemaba la mente. No solo me engañaba ahora, sino que probablemente lo hacía desde mucho antes. Y yo había compartido mi vida, mi cama, mis sueños con alguien que jugaba a dos bandos. Con el tiempo, la rabia apareció. Al principio había sido solo dolor, pero después llegó la furia contenida. No explotaba en gritos, sino en pensamientos oscuros que me recorrían por dentro. La miraba dormir, y me preguntaba cómo podía descansar con tanta facilidad.
¿Cómo podía cerrar los ojos después de lo que había hecho? Me daban ganas de despertarla y gritarle en la cara lo que sentía, pero me quedaba callado, tragándome el veneno. Hubo un día en que me encontré a mí mismo frente al espejo, demacrado, con ojeras, con la mirada perdida. Me pregunté quién era ahora. Yo, que siempre había creído en la fidelidad, en la lealtad, en el compromiso, estaba atrapado en un vínculo roto. La confianza, esa base invisible, se había destruido. Y aunque ella me prometiera 1000 veces que cambiaría, que lo dejaría, que me elegiría a mí, yo sabía que nunca volvería a ser el mismo con ella. Decidí terminarlo. Fue una tarde, en la misma sala donde todo había comenzado. Le dije que lo nuestro se acababa, que no quería seguir arrastrando un cadáver de relación. Ella lloró otra vez, me suplicó, me acusó de rendirme, me dijo que todos cometían errores. Pero yo ya no escuchaba. Había pasado semanas escuchándola, y lo único que había ganado era dolor. Ahora era mi turno de callar y poner punto final. Me fui de la casa, dejándola con sus lágrimas y sus promesas. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque al fin rompía las cadenas de esa mentira, tristeza porque en el fondo aún la amaba, aunque ya no pudiera confiar. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Al principio, todo era difícil. Dormir solo, desayunar en silencio, caminar por la ciudad con la mente llena de recuerdos. Pero poco a poco fui aprendiendo a vivir sin ella. Descubrí que el dolor, aunque fuerte, se convierte en maestro. Me enseñó a ver con claridad, a no ignorar las señales, a no conformarme con migajas de amor. Hoy, al mirar atrás, entiendo que esa llamada equivocada fue en realidad un regalo envenenado. Me dolió como nada en la vida, pero me abrió los ojos a una verdad que merecía conocer. Me salvó de seguir viviendo en un engaño perpetuo. A veces, la traición se revela de las formas más absurdas, como un número mal marcado. Y aunque me dejó cicatrices, también me dio la fuerza para empezar de nuevo.